que se dispone IA para educadores. ¿Se escucha bien? Hola, hola. Uy. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, la verdad que creo que este es un panel que si uno se pone a pensar qué palabras vienen a la mente cuando se habla del vínculo entre IA y educación, creo que hay todo tipo de palabras que se vienen a la mente. Oportunidad, desafío, miedo, futuro, culturas, no sé, me da como esta sensación, ¿no? Que es algo que todos sabemos que tiene que suceder, la IA es algo nuevo y se enfrenta a una de las estructuras que menos cambios ha tenido en los últimos mínimo siglo y medio, podemos decir. Me parece que es eso, ¿no? La IA viene a replantear algo que casi no ha tenido discusión o ha tenido discusiones que no han sido tan profundas como las que enfrentamos hoy ante el advenimiento de esta tecnología. Creo que Tucumán, por lo que estuvimos escuchando y por lo que sabemos, ha tomado la posta en utilizar esta tecnología como una nueva herramienta para formar formadores y que las nuevas generaciones puedan amigarse, acercarse y estar preparadas para el uso de la IA. Y creo que de eso va a tratar básicamente el panel. De la experiencia de Tucumán con este programa y Argentina, tenemos a los protagonistas claves de esto y seguramente también todo lo que tiene que ver con la formación técnica, que no tiene que escaparse en absoluto del advenimiento de esta tecnología. Empezamos, por supuesto, a tener una ministra, le vamos a dar la palabra a la ministra, ¿sí? Porque es como corresponde, además de ser mujer, es ministra, así que empieza ella y le vamos a dejar que nos cuente cuál fue esa visión detrás para que Tucumán se convierta en la primera provincia en aplicar este programa de IA para docentes y educadores. Muy bien. Muy buenas tardes. La verdad que es un gusto compartir esta mesa. Le agradezco la presentación. Realmente desde la convocatoria que hizo nuestro gobernador al gabinete hubo dos líneas fundamentales: el trabajo en equipo y la mejora de la calidad de vida de los tucumanos a través de la educación, la salud y la seguridad. Yo creo que en esa perspectiva es fundamental, hablo del trabajo en equipo, porque esta implementación, la capacitación de todos los docentes de la provincia para poder manejar la inteligencia artificial dentro del sistema educativo ha sido posible gracias a un trabajo conjunto con el Ministerio de Economía, el IDER y Argencon, entidad que está trabajando fuertemente para posicionar a la Argentina en primer lugar en economía del conocimiento, tema que fue sancionado el año pasado en la legislatura de la provincia. Entonces, todo este contexto ha hecho posible que el próximo lunes empiece a desarrollarse el curso de formación en inteligencia artificial para su uso en las aulas. Por supuesto, un aplauso, sí. Dicen que... Perdón, ¿de cuántos docentes educadores estamos hablando? Estamos hablando de 30.000 docentes que impactarán en 450.000 estudiantes. Sí. Así que realmente impresionante. Dicen que cuando se inventó la escritura, algunos estudiosos, filósofos que andaban por el ágora enseñando, se afligieron que íbamos a perder la memoria, porque al estar todo escrito no nos íbamos a esforzar por recordar. Creo que esto pasa algunas veces
muchas personas que dicen, uy, esta nueva tecnología, se va a perder el contacto entre el docente y el alumno, todo le van a pedir a las guías y no van a elaborar ellos. Bueno, no, esto no tiene nada que ver. Es como decir que puede explotar una garrafa, entonces mejor que siempre vayamos a buscar leña y hacer el fuego. Bueno, sí, todo tiene algunos riesgos, pero tenemos que ver fundamentalmente la potencialidad que tiene la inteligencia artificial para poder, desde el primer lugar, aprender a realizar o a pedir instrucciones correctamente, aprender a contextualizar algo, aprender a partir de algo que me ofrece la inteligencia artificial, tener creatividad para contextualizar en otro ámbito. Es decir, que todo depende cómo el docente, y por eso nos estamos por dar este curso de capacitación que tiene puntaje docente y está abierto a todos los docentes de la provincia de gestión estatal y privada, saber utilizar esta herramienta para que los chicos a partir de ella puedan crear, recontextualizar, y podemos también, que no es menor, tener más tiempo libre. Algunas veces no damos importancia, los adultos que trabajamos varias horas, sabemos la importancia del tiempo libre para el encuentro cara a cara, para reflexionar, para crear. Se necesita también de ese tiempo libre. Así que yo celebro y agradezco a todos los que han hecho posible que el lunes todos los docentes de la provincia estén iniciando su capacitación en el manejo de la inteligencia artificial en el aula. La verdad que increíble, me parece excelente, y además, como comentabas, es una política dentro de una visión más global que tiene que ver con lo que está llevando adelante Tucumán en otras áreas. Así que eso todavía le da más sentido y le da más fuerza. Y también destacar lo que comentaba, ¿no?, de la participación de Argencom, de Digital House, que son actores claves en esta política que va a llevar adelante la provincia. Victoria, ¿qué es el programa IA que está impulsando Argencom? Desde Argencom, que es una cámara que emplea al sector privado, a empresas de la economía del conocimiento, ¿cómo imaginaron este programa? ¿Cómo colabora con las provincias, en este caso con Tucumán? Bueno, la verdad que para Argencom la educación es una preocupación muy grande. No puede haber economía del conocimiento sin conocimiento, no puede haber conocimiento sin desarrollo humano, no puede haber desarrollo humano sin educación. Nosotros vemos con mucha preocupación la crisis educativa que atraviesa la Argentina, que no se le escapa a nadie, creo que todos lo sabemos muy bien. Hemos tenido que fijar el Consejo Federal como prioridad la alfabetización cuando pensamos hace 100 años ya que habíamos vencido esa batalla y estamos librándola nuevamente. La verdad que estamos muy preocupados y ocupados con el tema de la educación, y vemos una oportunidad enorme de pegar este salto de calidad en la educación, que es lo que la Argentina está necesitando, a través de la inteligencia artificial, del uso inteligente de la inteligencia artificial, obviamente en manos de quienes mejor lo pueden trabajar y potenciar las futuras generaciones, que son los docentes. Un poco esa es la raíz de este programa centrado en IA para educadores. Es más amplio el programa, después eso se lo dejo a Nelson, que es el responsable del desarrollo de ese programa, para que cuente un poquito más en general sobre el programa. Pero la idea es ir justamente al lugar donde podemos potenciar el alcance de esta educación, como comentaba Luis Galeazzi esta mañana, llegar que la inteligencia artificial sea una herramienta que todos los argentinos podamos utilizar inteligentemente para seguir potenciando nuestro desarrollo en el país. Esa es nuestra preocupación. Utilizamos distintos programas para trabajar en pos de la educación digital en la Argentina. Este es el que estamos impulsando con este socio estratégico que es, en este caso, la provincia de Tucumán, que tuvo el coraje, la valentía de tomar la decisión de ser la primera provincia que forme a todos sus docentes para lograr este objetivo de que sea
de utilizar inteligentemente, como bien decía vos, sin miedos, para que esto sirva para lo que tiene que ser. Después se habló mucho de potencialidades de la Argentina, es verdad, tenemos un montón, hemos llegado hasta acá gracias a mucho trabajo que se hizo durante generaciones. La verdad que hoy vemos con preocupación que nos estamos descapitalizando de talento. Si miramos los números de la educación es preocupante y creemos que la inteligencia artificial puede ser una palanca que potencie un salto cualitativo en esto, obviamente en las manos que tiene que estar, ¿no? Sí, claro, bueno, que precisamente la economía del conocimiento, su insumo principal es el talento, y las empresas del sector, si no ven a futuro cómo generar ese talento, claramente ven disminuidas sus capacidades de crecimiento y en definitiva del crecimiento del país, ¿no es cierto? Creo que el sector privado en este sentido está dando una apuesta importantísima donde es un win-win. En el fondo ganan todos, ¿no? Gana la provincia, ganan los docentes, ganan los alumnos y también a futuro gana el sector privado y las empresas, que son los que van a terminar tomando ese talento para generar más riqueza, más exportaciones. Así que bueno, buenísimo. Nelson, bueno, Digital House es un emblema, ¿no?, de capacitación y educación digital. No sé cuántos años tiene, ahora me contarás, pero bueno, ¿cómo están imaginando ustedes esta capacitación intensiva y práctica que pueda mejorar las competencias docentes en materia de IA? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, vamos al detalle. Antes que eso, me gusta linkear con el día. A la mañana escuché que hay varias provincias que tienen recursos extractivos y que eso le permite tener una economía sustentable. Argentina, en 1880, era primera, segunda, quinta economía del mundo por los cereales, por las exportaciones. Y hoy se dijo una cosa muy importante: el Tucumán no tiene eso, pero tiene la industria del conocimiento. Tomar esa decisión política, que una sociedad pueda vivir en su país, vivir en su lugar y exportar conocimiento, es, como dijo Jaime de Medellín, es algo que involucra a todos. Siempre Luis Galeazzi de Argencon menciona el caso Polonia, que cuadriplica las exportaciones de Argentina en conocimiento, y también la chica de RIL dijo que Latinoamérica era el sector de mayor desigualdad en el mundo. Bueno, el país que más bajó la desigualdad en la última década fue Polonia, que es el caso que vos usás. Vamos al curso y vamos allá. Digital House tiene 10 años, nace de la fundación de distintos argentinos, fundadores de Global, Mercado Libre, CASEC, que es un fondo de inversión, buscando formar en habilidades digitales para la demanda de estos centros de formación que nombraba Luis. En ese proceso desarrollamos una plataforma de aprendizaje, una metodología de aprendizaje, que hoy estamos con más de 100.000 alumnos en la región, en México, Colombia y Chile, en colegios, y otros 50.000 en plataformas con habilidades digitales. Y el programa específico para Tucumán es el primer paso de aprender las bases de inteligencia artificial, aprender qué es la inteligencia artificial, cómo un docente, y vos hablabas del tiempo, muchos procesos que nadie quiere hacer o que son repetitivos los puede hacer con inteligencia artificial. Seguramente todos los alumnos, muchos están acá, ya usan inteligencia artificial. Entonces, que el docente sepa y pueda guiar cómo usarla éticamente, cómo proteger sus datos, cómo preguntarle bien, es el siguiente paso, cómo planificar clases, cómo hacer el material según las distintas velocidades de aprendizaje, tanto en diseños interactivos, no solo en monografías. Va a tener clases presenciales, va a tener clases asincrónicas, y lo más importante de todo esto, porque es el primer paso, porque nosotros hace 10 años que venimos invirtiendo, gracias al funding de Mercado Libre Global, en una plataforma de aprendizaje que va a poder usar la provincia 10 años, y como decimos, la participación. Después va a haber miles de programas. Esto va a cambiar el contenido, entonces queda la plataforma, que probablemente la Universidad de Tucumán le suba contenido, nosotros le subamos solo contenido, van a tener sectores seguramente que
van a necesitar otro tipo de formación y esto permite una llegada a de 25.000, 30.000 docentes con un impacto de 450.000 estudiantes. El lado oscuro de todo esto. El lado oscuro. No hay un lado oscuro, pero creo que hay que abordarlo. Todo vos tocaste me gustó la imagen de la garrafa. Entonces, voy a decir, uso la inteligencia artificial y bajan mis habilidades cognitivas. Uso la inteligencia artificial, me aumenta la ansiedad, no aprendo. Bueno, otro ejemplo, me decía, uso el auto y mato gente. El que los guías, está comprobado que hay una regresión, una correlación entre la calidad docente y la formación de los alumnos. Si el docente maneja la herramienta, conoce la herramienta, en este caso inteligencia artificial, lo utiliza para aprender las bases, aprender haciendo, sin miedo, los alumnos esta herramienta la van a poder utilizar como, a mí me tocó pasar de la regla de cálculo a la calculadora. Todos vamos a ir aprendiendo en esto. Con una tecnología que tiene 2 años, nadie puede decir que sabe mucho, nadie sabe nada. Todos estamos aprendiendo. Ahora, la única forma de hacer es haciendo. Aprender. Y el programa que me contaba Nacho Cini, que ya hay 4.000 docentes inscritos, que crece la curva, que está todo funcionando y que el lunes salimos, y eso me encanta porque también otro mito. No, te vas, algo con el Estado, vamos a tardar un montón. Esto empezaron a hablar hace 3 meses, 4 meses. Y acá estamos, y el lunes se lanza, y dijeron el 9 de septiembre, creo que era, o el 8 había que lanzarlo, y el 8 se lanza. Entonces, para mí es orgullo, alegría, agradecimiento a Luis Galeazzi, que hace un año vino me dijo, tenemos que armar inteligencia artificial para distintas profesiones, a que el COP lo necesita, para contadores, para abogados, para ingenieros, para gente de marketing, para gente de ventas. Y al mes viene Victoria y me dice, che, hagámoslo para docentes. Digo, no estaba en el programa, bueno, vamos para docentes. Y acá estamos, si gana Argentina, voy a ir a Redondo. Bueno, fantástico, porque la verdad que también uno a veces desde el sector privado dice, me meto con el Estado, ¿viste? Y decís, uy, el Estado. Sin embargo, se han cumplido los plazos, han tenido una recepción del otro lado buena y están lanzándola con 4.000 y pico inscritos. Así que creo que es un ejemplo de que el Estado, cuando quiere, funciona y muy bien. Sí, también está INEP y IDEP. INEP es no, pero el IDEP. Ellos también tienen un rol clave acá. Sí, claro, sí, seguro. Pero bueno, nada, la verdad que me parece fantástico el programa, que lo estén haciendo, que lo hayan hecho en tiempo y forma, que siempre eso también es un desafío, ¿no? Hacerlo en tiempo y en forma. Sí, y reforzando lo que decías de INEP, a mí me encantó hoy escuchar a un ministro de Economía hablando de educación y del programa. Claro. Eso también me parece que es fantástico, integrar los intereses, ¿no? Así como hablaba también antes, estaba el secretario actual de Economía y Conocimiento, vos lo fuiste, o sea, esa integración de miradas, de intereses, que se dan cuenta de que la clave está en la educación, es fundamental. Hay que alinear los planetas y todo. En esta línea que hablábamos del INEP y de la necesidad de que la educación se vaya transformando, el año pasado trabajamos con el INEP para juntos definir con los intendentes y comisionados comunales cuáles eran las carreras pertinentes de acuerdo a la producción de cada zona para implementar, y además carreras a término para que no se sature, pero todo esto es posible con un trabajo así articulado, en este caso del INEP y el Ministerio de Economía. Perfecto, sí, educación, trabajo, producción, me parece que tienen que estar alineados para que funcione y el país avance y la provincia en este caso también. Bueno, Ludovico, contanos un poco en el INEP cómo están pensando o cómo ya están
incorporando la inteligencia artificial en la formación técnica, ¿no? Porque bueno, en el fondo también los alumnos de las escuelas técnicas son claves en esto del desarrollo de la inteligencia artificial de hoy y del futuro, imagino. Sí, buenas tardes. Nosotros tenemos el doble desafío, ¿no? Por un lado tenemos el desafío, como todo el resto del sistema educativo, de aprovechar esta poderosa herramienta que es la inteligencia artificial para la enseñanza. Pero después tenemos un grupo de nuestros estudiantes que van a ser graduados, que van a ir a trabajar en la inteligencia artificial, o por lo menos en la estructura de apoyo a la inteligencia artificial. Entonces, el desafío hoy es doble y abarca estas dos temáticas, ¿no? Y en un contexto de como decían hace un rato, un sistema educativo que le cuesta mucho modernizarse. Y creo que todavía no terminamos de empezar a usar Internet y ya tenemos que pasar a la inteligencia artificial. Así que ahí hay varios ejes de trabajo, uno junto con toda la Secretaría de Educación, el Ministerio de Desarrollo Humano, que lanzó un programa, PAIDEA, para incorporar la inteligencia artificial como herramienta en todos los niveles, primario, secundario, básicamente primario, secundario, y un observador de la inteligencia artificial en educación para ir haciendo un seguimiento de cómo la inteligencia artificial va entrando en la educación, un trabajo conjunto con las universidades que tienen mucho que aportar acá, y en la línea de Tucumán creo que ha picado en punta, la formación de los docentes, el acercarle la herramienta de la inteligencia artificial a los docentes. Ahora, en el mundo de la educación técnica tenemos el desafío de esta parte especial de formar a aquellos que van a trabajar con la inteligencia artificial, digamos, ser los obreros de la inteligencia artificial, por decirlo de alguna manera. Ahora bien, esto va en el mismo desafío, digamos, es otra cara de un gran desafío que tiene la educación hoy, ¿no? Porque el primer desafío que tenemos es formar personas para un mundo cambiante. Si ustedes piensan, hoy más temprano estuve recorriendo alguna escuela técnica y me encontré con docentes de muchos años en la educación técnica que hablaban de la época del CONET, ¿no? De la educación técnica de la década del 70, ¿no? Que cuando se inició la educación técnica formábamos unos técnicos que egresaban a los 18 años y nunca más volvían a estudiar. La herramienta, los conocimientos que le dábamos en ese momento les servían para toda la vida. Y algo parecido pasaba en las universidades. Alguno hacía un máster. Hoy tenemos un modelo de educación donde tenés que seguir aprendiendo a lo largo de toda tu vida y donde la inteligencia artificial nos muestra claramente que los contenidos son importantes, pero no tanto como antes, y lo que te tenés que llevar son de tu formación ciertas habilidades. La habilidad de aprender, ¿sí? O sea, lo que en las escuelas hablamos del aprender a aprender, vos tenés, una vez que te formás y te fuiste con tu título, tenés que tener la capacidad de agarrar una temática nueva relacionada con la que ya conocés y aprenderla, ¿sí? Y después tenés que llevarte toda una cantidad de habilidades. En la educación las hablamos de habilidades socioemocionales, en el mundo empresario más las llaman las habilidades soft, pero de habilidades para trabajar en equipo con gente que viene de otras disciplinas, de otros contextos, para regular tus emociones en ese momento, para comunicar, ¿no? Entonces, y a eso le tenemos que dar los conocimientos
de la inteligencia artificial, de que empiecen a tener los conceptos básicos de las redes neuronales, del manejo de datos, de la programación, de para dónde va todo esto. Entonces son desafíos muy importantes. Algunos los vamos acompañando en la transformación que se está empujando desde el PIS-1 en la educación en general, y otros acercándonos en una relación muy importante con la industria, ¿no? Si hay algo, un paradigma que esta nueva educación técnica no puede dejar de tener, es la cercanía con la industria y con el mundo del trabajo. Un error que hemos cometido hace unos años es intentar educar alejados del mundo del trabajo, que la escuela sea como un lugar aislado, te formo acá y después salís al mundo del trabajo. No funciona, no funciona. Tenemos que hacer las cosas juntos. Totalmente, sí, eso es clave y me parece que justamente en las escuelas técnicas, más allá de que a lo mejor no estaban tan vinculados, eran las que más vinculadas estaban al mundo del trabajo. Una escuela no técnica era peor todavía ese gris que había entre el mundo del trabajo y la educación. Y es la ventaja por lo cual muchas veces la educación técnica se convierte en una palanca para ayudar a la transformación del resto del sistema educativo. Pero estamos muy lejos de donde deberíamos estar. Sí, totalmente. Susana, volviendo al programa de IA para docentes, ¿no? ¿Cómo te imaginas, no sé, cuando termina el curso o en un año, cómo te imaginas que va a cambiarle al docente su día a día? ¿En qué pequeñas cosas o grandes cosas, a partir de esta capacitación, el docente, hablabas un poco del tiempo, del ocio, tener tiempo de... Bueno, ¿qué te imaginas que puede cambiar en el día a día de un docente? Yo creo que con el tiempo, hasta la construcción de aulas, la escuela tiene que cambiar. Nosotros nos hablan de aula y nos imaginamos un pizarrón, un escritorio ya y un profesor al frente dando una clase. Ahora esa escena la tenemos que cambiar. Ahora nos tenemos que imaginar algo que es fundamental y que permite en mayor medida la inteligencia artificial, que es el trabajo personalizado. Tiene una serie de herramientas que permite que cada alumno, cada estudiante pueda ir a su ritmo. Aprendizaje de precisión, como empieza a existir la medicina de precisión, es como un aprendizaje de precisión. Así es, y abierto más a la creatividad, porque cada uno, esto que decía recién Ludovico respecto a las escuelas técnicas y que son las escuelas en general, es verdad que tenemos un poco un plan de estudio casi del siglo XIX en el secundario, y hoy tenemos que pensar en algunas materias, tal vez historia argentina, matemática, lengua, algunas materias básicas, después otras optativas, y con profesores que están en un establecimiento y que cada 2 o 3 años proponen talleres nuevos, porque el cambio es continuo, entonces no podemos cristalizar una temática y que nos quedamos ahí año tras año. Entonces esto tiene que tener un dinamismo, los profesores tienen que tener pertenencia a una sola institución para poder trabajar en equipos docentes y también con la familia, porque bueno, estamos atendiendo tanto esta dimensión de las nuevas tecnologías y el avance que significan, pero junto con ello esta dimensión emocional, de encuentro, de socialización y de creación, ¿no?, de actitudes para convivir y mejorar la calidad de democracia que tenemos en el país. Totalmente de acuerdo, sí. Es, como decía, ¿no? Hoy lo único constante es el cambio, y si uno se ata a una currícula que escribe hace 5, lo mismo pasa hoy en las universidades, ¿no? Las carreras tan largas, poco flexibles, y todo eso creo que el sistema educativo además enfrenta este crecimiento de cursos que uno puede tener online, de cursos que hacen empresas. Digamos, hay muchas capacitaciones que son como más enfocadas, más dirigidas, más rápidas, y mucha juventud que está eligiendo ese tipo de educación y se está alejando del sistema educativo tradicional porque ve que no cambia al ritmo que tiene que cambiar. Es que en las mismas universidades la formación básica para una licenciatura, un profesorado, es de 5 años en el país.
papel y muchas veces 7 años en la realidad. Esto ya no es conveniente porque el ritmo de cambio, cuando se recibe, ya muchos de esos conocimientos han quedado obsoletos y hay muchos cambios. Entonces tenemos que tener una formación básica un poco más corta y sí, esto de aprender toda la vida exige un perfeccionamiento permanente, actualización permanente. Victoria, ustedes desde Armencon, que tienen empresas, digamos, que son exportadoras importantes de servicios, tienen distintos tipos de empresas también, biotecnológicas y demás. ¿Ustedes cuáles son los desafíos que ven en el sistema educativo actual para que puedan potenciarse los talentos a futuro que vayan a tomar las empresas del sector de economía del conocimiento? Mira, hace unos años por ahí hubiera respondido muy en la línea de hay que modificar las carreras, se tienen que acortar, hay que vincular más los contenidos. Yo creo que en los últimos años, sobre todo el nivel superior, está haciendo bastante bien los deberes porque se han vinculado más, se han generado muchísimas carreras nuevas, se están acortando carreras o se están haciendo cursos de pregrado, hay tecnicaturas superiores, mismo hay dentro del nivel medio se están abriendo muchas orientaciones, ¿no? Temas de informática. Así que yo hoy te diría que eso, que era una respuesta que era dado hace 2 o 3 años, ya se está avanzando. Hoy, y sobre todo con la disrupción de la inteligencia artificial, creo que lo que desde las empresas más le podemos pedir al sistema educativo es todo lo que antes expuso Ludovico, porque cada vez más son necesarias las habilidades, el criterio, el análisis lógico, el pensamiento computacional, la capacidad de mirar, porque obviamente si me voy a basar en información, no hay más información hoy contenida que en internet y no la va a manejar, aunque está aprendiendo todavía, pero la inteligencia artificial está haciendo bastante bien los deberes para manejarla. Pero necesitamos criterio. Antes Agustina Garrick contaba cómo me peleé con la inteligencia artificial, con esta imagen que no te... Creo que los que lo usamos lo hemos pasado todos, hay mucho por mejorar. Pero eso ya lo está haciendo la inteligencia artificial. Entonces, me parece que tener ese criterio de decir, de saber cómo pedir, de tener la información, la forma, la mirada necesaria para saber qué se puede esperar, qué no se puede esperar, dónde hay que poner creatividad, todo lo humano de lo que se viene hablando mucho en el día de hoy. Todo ese desarrollo humano es fundamental. ¿Y hoy el sistema educativo enseña esas habilidades blandas? Y yo creo que hay mucho por desarrollar ahí, es todo un desafío. Creo que hay conciencia, bueno, acá tenemos 2 representantes responsables del sistema educativo que lo tienen clarísimo y que lo están trabajando. Creo que hay mucho camino por recorrer, pero creo que hoy el pedido principal que podemos hacer desde las empresas es ese. Hay que tener esas capacidades para poder usar todas las herramientas que la tecnología nos está dando cada vez más. Y eso no te lo trae la inteligencia artificial. El criterio, la creatividad, el liderazgo, la capacidad de comunicarse, eso es humano, gracias a Dios, va a seguir siendo humano. Sí, te voy a dar como 2 ejemplos de este tema del cambio curricular y demás. Primero, voy a decir que no hace falta cambiar los currículos, que generalmente es una excusa cuando decimos que hay que cambiar el currículum. Ustedes pueden agarrar cualquier programa, la mayoría empiezan por la unidad 1, antecedentes históricos, y la unidad 25, últimos avances de la ciencia, de la tecnología, ¿no? Que nosotros demos los antecedentes históricos y no nos quede tiempo para dar los últimos avances de la técnica es una decisión nuestra, no es del currículum. Y esto pasa en un montón de lugares, es una cuestión de mentalidad. Tenemos que animarnos, porque cuando vamos a discutir un currículum tiene que opinar todo el mundo, y es justo, estamos en democracia, tenemos que entender las opiniones de todos los sectores, las distintas ramas, los niveles, las industrias, los sindicatos, 5 años. Lo que empezamos ya es viejo. Entonces, tenemos que animarnos a hacer ese cambio y es una mentalidad nuestra.
de docentes, de directivos, de funcionarios. Y le voy a dar otro ejemplo de hoy. Y no para que te enojes porque sé que no es culpa del Ministerio de Educación. Pero hoy fuimos a visitar una escuela y el director no estaba. ¿Por qué no estaba? Tenía que hacer un pequeño trámite de rutina que lo tenía que mandar por mail y después llevar el papel a una oficina del ministerio para que quede aceptado el papel. Entonces el director no estaba en la escuela porque había ido a llevar un papel en el siglo XXI de la firma digital, de la inteligencia artificial y demás, porque nuestra reglamentación todavía exige el papel. Entonces, tenemos muchas cosas para cambiar, pero que son de mentalidad, que no son tanto de currículum, pero de mentalidad. Porque seguramente hay alguien para quien le es fácil suscribirse a la ley de firma digital y permitir que el papel fluya de manera digital. Pero tiene miedo. Uy, si no está la copia en papel en alguna carpeta que alimenta a las ratas, pero yo tengo una responsabilidad como funcionario y tiene que estar el papel, ¿no? Entonces, tenemos que, lo más difícil de todo este cambio es que cambiemos la mentalidad de las personas y por ende la manera en que las organizaciones enfrentan estos desafíos. Sí, la parte cultural, ¿no? O sea, fundamental. Debo pelear largamente con Ludovico sobre ese tema. No, creo que realmente tenemos una gran burocracia. El otro día uno de los periodistas que vino a presentar un libro, un periodista de Buenos Aires, decía que el 95% de la burocracia del país vive en Cava y que hay muchas cosas, por ejemplo, si aquí una escuela, un colegio da materias optativas, no pueden figurar en el título, porque eso lo valida la Nación y toda la provincia tiene que decir lo mismo. Eso es un lado, eso es bacán. Dice, bueno, damos todo esto, no figura en ninguna parte para el título de... Y por otra parte, la condición laboral del docente hace que tenga que estar en 5 escuelas y tener 300 alumnos. Entonces esto no ayuda a que necesitamos docentes en una institución, trabajo multidisciplinario, porque la mirada tiene que ser global. Entonces en ese sentido sí es importante que el país afronte cambios profundos. No sabe la cantidad de horas en firmar papeles. Yo voy a dar gracias el día que todo sea digitalizado y no perdamos tanto tiempo en la papeleta como dice Ludovico. Claro, sí, eso ayudaría mucho a la carga docente, que además el trabajo que se lleva a la casa, pero bueno, capaz la IA ahora ayuda a corregir exámenes o no. ¿Ayuda a corregir exámenes? Sí, claro, pero hay que tener docentes que se animen a corregir con IA, claro. Ese es otro tema, ¿no? Pero yo te voy a decir algo, y acá para los docentes presentes. Los docentes usamos muy poco la IA. Los alumnos ya miden la extensión de los trabajos prácticos por cuánto tiempo tienen que charlar con ChatGPT para tenerlo. Entonces, lo que nosotros le damos es, bueno, ahora vamos a recargar el trabajo de 3, 4 horas, entonces 5 minutos de Entonces, te tiene el paro, el alumno ya se olvidó. Eso para alentar y para entusiasmar aún más a la provincia de Tucumán. ¿Han llevado a algún otro lado un programa parecido a este, en la región, en otra provincia, en alguna institución, en alguna empresa que esté enseñando IA y cuáles fueron los resultados, las lecciones aprendidas? Sí, bueno, en Argentina el primer organismo oficial es Tucumán. Ahora estamos con Escobar, creo también, pero primero es Tucumán. Y en empresas sí, un montón. No voy a poner empresas y organismos, ¿no? Pero un montón. ¿Y resultado? ¿Alguna cosa, alguna métrica, alguna cosa que digas, esta tarea la hacen más eficientemente? Sí, lo que quiero hacer. Métricas hay, pero lo que me parece que quiero ser contraintuitivo con todo lo que se dijo ahora. Dale, me gusta. Vamos a romper un poquito. Al final, la inteligencia artificial, cuando, en los 90, cuando salió un libro de management de Michael Hart, se llamaba Ingeniería de Procesos. Los primeros
trabajos que va a sacar la inteligencia artificial son los trabajos repetitivos y los trabajos, digamos, más aburridos que tiene cualquier profesional. Hoy me pasó en la puerta que había un chico que estaba grabando un video, que está sentado por allá, que estudiaba comunicación y estaba con una señorita que estudiaba ciencias económicas, ciencias. Yo me voy a quedar sin trabajo con la IA porque los asientos contables lo va a hacer la IA. Bueno, cualquier profesión, sea contador, sea ingeniero, hacer cálculos, te van a sacar eso. Ahora viene lo contraintuitivo. Victoria usó una palabra que se llamó pensamiento computacional. Yo creo que nosotros, si conseguimos que los chicos salgan del colegio teniendo un pensamiento analítico claro, y por eso vuelvo a las bases, y la inteligencia artificial va a ser una herramienta, no les va a sacar el trabajo. Si piensan lógicamente, hoy le dicen pensamiento computacional, en mi época era pensamiento lógico, con lógica. Si saben redactar y escribir bien, si logramos eso, todo lo demás va a cambiar. Pero eso es tener un ciudadano inteligente. Y para los chicos, los docentes saliendo, lo que provoca la digitalización, que sepan que cuando están copados, horas y horas viendo TikTok, es porque es adictivo, porque atrás hay un algoritmo que hay detrás y cómo le captan la cabeza. Si ese chico para el teléfono ese tiempo y se queda a resolver ecuaciones de primer grado, que están desde 1800 en la currícula, eso lo va a hacer pensar. La inteligencia artificial probablemente después todos los numeritos y todos los gráficos se los haga, pero vas a saber despejar una ecuación y después 2 y después 3, y eso se llama pensamiento lógico. Entonces, aprender a aprender sí, aprender a siempre y perder los ruidos sí, pero la tercera es aprender las bases. Quien no tiene lenguaje no puede expresar sus ideas. Quien no tiene pensamiento crítico no puede firmar nada. Y la inteligencia artificial te va a dar un montón de cálculos hechos, cosas hechas. Pero lo responsable vas a ser vos de firmarlas. Y elegir si está bien o está mal y controlarlo. Entonces me parece que es usar la herramienta para volver a las bases, para sacar lo mejor que tiene el ser humano, que es su pensamiento racional, y eso es lo que lo diferencia de cualquier especie humana. Ese es mi tema. Y respecto a las películas y todo eso, no quiero opinar, pero me parece que es una burocracia total en general todo, y que la educación también es un negocio, entonces generar aprobaciones y cosas y cositas, dentro de eso está, démosle a los chicos carreras fáciles, simples, con certificaciones cuadráticas cúbicas, para una certificación mostrar un título y después la habilidad de esas carreras son muy bajas, las estadísticas. Y la tercera, que bueno, Juan también otro logro, hay 80.000 estudiantes universitarios. Y hablamos de los centros de formación y del talento argentino. Si pescamos en las distintas peceras, seguramente las proporciones de alumnos de universidades públicas, de la UBA, de Tucumán, de la Universidad del Sur, etcétera, deben ser la mayoría. Entonces me parece que es buenas universidades más inglés, la ecuación está hecha. Creo que es clave defender la universidad. Sí, me gustó esto que decías de volver a la fuente, ¿no? Que en definitiva la IA es una herramienta, pero la inteligencia humana siempre es la que termina de decidir, ¿no es cierto? Eso está... Sí, Susana. Sí, me hacía recordar algo que me parece fundamental y que siempre conversamos con los alumnos de la universidad, la importancia de tener claro que la realidad no es algo dado definitivamente, sino que la realidad se configura día a día y que depende de mi creatividad, de los recursos que tengo para ir construyendo esas nuevas realidades. Porque por ahí el chico piensa, bueno, tengo que apropiarme de lo dado, la realidad es eso que está afuera tal cual es, no. La realidad es algo que tiene dinamismo, que se cambia día a día y que depende de la creatividad de cada uno para ir generando nuevos mundos posibles, tal vez más equitativos, tal vez más creativos.
Francisco, no sé si vos querías aportar algo a lo que estaba diciendo Nelson de lo de la guía y volver a las fuentes. No, yo estoy totalmente de acuerdo y en volver a las fuentes, particularmente en educación, lo digo mucho. A mí muchas veces me ponen en una corriente de innovación, en educación. Yo digo que paradójicamente en educación la innovación es volver a las fuentes. Y volver a las fuentes es estar preocupado porque tu alumno o estudiante aprenda, no porque apruebe, ¿no? Y no porque se lleve un certificado, sino porque sepa desarrollarse. Y el último desafío que tiro así como para cerrar, es que uno de los errores que hemos tenido muchas veces en educación y a veces en nuestra actitud en la vida, es que buscamos certidumbres en la educación. Y en realidad la educación nos tiene que cada vez más formar para vivir en un mundo de incertidumbre, en un mundo que no sabemos lo que va a pasar, pero que nos sentimos, y hay algo nuevo, de nuevo vuelven las habilidades, seguros, con la autoestima alta de que vamos a encontrar la manera de hacernos nuestro camino en ese mundo cambiante. Bueno, creo que un panel de lujo, las reflexiones que se han dado son, en lo personal, sumamente enriquecedoras. Nos quedamos con que la provincia de Tucumán ha tomado la delantera en esto de IA. Uno siempre dice, hay que innovar, hay que innovar, hay que innovar. Nadie se anima a innovar. Acá tenemos a Tucumán que se animó a innovar, así que el resto que siga no va a ser tan innovador, ¿no? Porque si no... y después, claramente, creo que el planteo está dado. El sistema educativo o la red, a mí me gusta hablar más de red de educación, porque tenemos que sumar claramente al sector privado, sindicatos, o sea, me parece que hay que pensar en una red de educación. Se enfrenta a un momento bisagra que tiene que ver con esto del avance de las nuevas tecnologías, que hay que saber aprovecharlas, hay que entenderlas como una herramienta, no como un fin, y que en el fondo lo que tenemos que mirar es hacia dónde queremos que vaya Argentina, en este caso, porque el futuro está en cada uno de los estudiantes que hoy están en las distintas entidades educativas. Así que me parece fundamental que en COCON haya tenido este panel de lujo donde hayamos hablado de la IA y de la educación. Muchísimas gracias a los cuatro. Gracias. Bien, agradecemos a los expositores que han sido parte de este bloque de IA para educadores, en donde hemos tenido la presencia de la profesora Susana Montaldo, de Ludovico Grillo, de Victoria Penaca y de Nelson Dubos, con la moderación de María Apólito. Y vamos a invitar a ser parte ya de la última charla de esta jornada en este auditorio magistral. Quédense en sus lugares porque queda este último espacio para poder seguir compartiendo, debatiendo y encontrándonos a través de los desafíos de la economía del conocimiento en esta ExpoCon 2025. Vamos a cerrar